No sé si te ha pasado o no que ves a un hermano en Cristo que está lidiando con un pecado eh, y lo ves y lo oras, no sabes exactamente qué hacer, es tan difícil exhortar a un hermano, pero finalmente decides, sí, o sea, quiero ayudarle, quiero animarle, entonces vas y le exhortas, le dices, no debemos hacer eso, debemos buscar a Cristo y luego te dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgarme? Es la misma escritura que nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y parece que allí termina la discusión porque es un mandato que dice que no debemos juzgar a nadie. Pero eso es lo que realmente significa, que no podemos ayudar a los hermanos a ver su pecado y corregirlos y ayudarlos, exhortarlos. Parece que necesitamos ver el versículo en su contexto, ¿no? Y lo que observamos cuando vemos el versículo, en particular dentro del contexto de todo el Nuevo Testamento, donde tenemos muchas exhortaciones de exhortar los unos a los otros. De hecho, estaba pensando en Hebreos 3, versículo 12, que dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, ¿cada cuándo? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También vemos de que cuando Jesucristo nos habla de cómo identificar a los falsos maestros, que debemos juzgarlos por sus frutos, ¿no? Juan nos dice, 1 Juan 4, que debemos juzgar a los espíritus para asegurar que son de Dios. Y si alguien dice de que Jesucristo no ha venido en la carne, debemos rechazarlos, juzgarlos. Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere decirnos con eso? No juzguéis para que no seáis juzgados. Creo que el punto, como quiero mostrarles en el contexto, es de que no debemos ser hipócritas, de que no debemos juzgar a alguien por algo que nosotros también lo estamos haciendo, porque a la medida que nosotros juzgamos a otros, así también nosotros seremos juzgados, ¿no? Dice allí, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y luego entra más en el punto, da una ilustración, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces Jesucristo está diciendo, ¿cómo vas a juzgar a otro hermano de un pecado cuando lo tienes en tu propio ojo y más grande? Entonces, no debemos juzgar a un hermano por un pecado que nosotros estamos cometiendo. Entonces, ¿cuál es la solución que Jesucristo nos da? De que cuando vemos un hermano que tiene paja en su ojo, decimos, bueno, no puedo juzgarte en nada, así que Dios te bendiga, sígale en tu pecado. No, la solución Cristo nos da en el versículo 5. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces tenemos el deber de sacar la paja de los ojos de nuestros hermanos, de ayudarlos a pelear contra su pecado, a confesar su pecado. El punto es de que no debemos hacerlo antes de arrepentirnos nosotros mismos. Y esto se hace aún más claro más adelante en Mateo, cuando Jesucristo nos da instrucciones de cómo exhortar a un hermano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Y por qué vas a solas? ¿Por qué le reprendes? ¿Por qué buscas su restauración? Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano y allí se queda. No lo dices a nadie. Porque se ha arrepentido. Ha sido restaurado. Allí se queda. Mas si no te oyere, versículo 16,
Entonces, no es de que ahora tienes libertad para el chisme de contar su pecado a todo el mundo, no. Es de que invitas a 2 o 3 hermanos para estar contigo para la próxima vez que exhortas a tu hermano. Y dice, bueno, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, que vamos a juzgar a los que profesan ser cristianos, pero no se portan como cristianos. Pablo es muy claro en 1 Corintios 5, de que nosotros no tenemos el derecho ni debemos tener el deseo de juzgar a los de afuera. O sea, Dios va a juzgar a los incrédulos. Lo que es nuestro deber es juzgar a los que profesan ser cristianos, pero no se portan como cristianos, ¿no? Dice Pablo en 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, los impíos? No juzgáis vosotros a los que están dentro, es un deber. Juzgar a los que están dentro, los que dicen que son creyentes, que siguen a Cristo, pero con sus hechos lo niegan, ¿no? Tenemos el deber de exhortarles y buscar su restauración. Entonces, el mandato allí de no juzguéis para que no seáis juzgados realmente está sacado de su contexto. Y un último pasaje que nos ayuda a ver esto se encuentra en Juan 7:24, donde Jesucristo usa el mismo verbo, solamente lo pone en positivo. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, el problema es cuando juzgamos mal. Obviamente no debemos juzgar mal cuando nosotros estamos haciendo lo mismo. Nosotros tampoco debemos juzgar a los impíos del mundo. Obviamente pecan, son pecadores, necesitan el evangelio. Los que nosotros debemos de juzgar y llamar su atención, exhortarles y reprenderles en su pecado, son los que dicen que son creyentes, pero andan en pecado y necesitan escuchar nuestra exhortación, necesitan ser disciplinados por los hermanos en la iglesia para que sean restaurados, ¿no? Debemos cultivar una cultura en nuestras iglesias en donde hermanos pueden ayudar los unos a los otros a buscar la santidad, a correr hacia Cristo y no tener el temor de que, no, o sea, si yo le llamo la atención de un pecado, me va a atacar, me va a decir, no me juzgues. No, o sea, cuando alguien te corrige, hermano, debes abrazar a esa persona, debes decirle gracias, debes besar sus pies y decirle gracias por ayudarme a buscar a mi Cristo, gracias por ayudarme a matar a mi carne, a ser muerto a mi pecado. Eso es lo que quiero, gracias, hermano. Eso es la forma correcta de juzgar a nuestros hermanos.